Nublado y demás. Bueno, mucha gente está de descanso. Mañana recién arrancaría la semana, se acorta la semanita, pero nosotros estamos aquí acompañándote. Bueno, en línea lo tenemos justamente a Sebastián Seguí, él es psicólogo, justamente, y hoy, igual que con Fabricio Gómez, vamos a ver si nos podemos comunicar también. Ellos van a llevar a cabo un encuentro mañana sobre, el tema será el espectro autista, ¿no? Entonces vamos a hablar de esto también. Le quiero agradecer justamente a Cristian, que hoy Cristian hizo la producción sobre estas notas que vamos a llevar a cabo, no solamente ahora, sino después cerca del mediodía también, en este día feriado. Así que te saludamos, Sebastián, buenos días, bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días, muchísimas gracias por esta oportunidad de dialogar con todos ustedes y bueno, es un placer. Muchísimas gracias a vos por atendernos y como lo decías recién, Sebastián, conjuntamente con Fabricio van a tener un encuentro mañana. Contame un poquito sobre eso. Sí, mañana vamos a estar haciendo un vivo por Instagram. Ajá. Y el tema que nos convoca es la utilidad del brain spotting, que es una técnica, una herramienta psicoterapéutica, y las personas que tienen el trastorno de espectro autista, ¿sí? Cómo puede ayudar, en trabajos de psicoterapia con esta población. Bien, le voy a dar la oportunidad justamente a que te salude Cristian, quien es que ha hecho los contactos justamente con ustedes, Sebastián. Bárbaro. ¿Qué tal, Sebastián? Buen día, ¿cómo estás? Gracias Cristian. Gracias por participar. Bueno, tenés una amplia carrera, ¿no? En el ámbito de la psicología, 20 años de experiencia y también el mundo está viviendo cambios, nuevos paradigmas y dentro de la psicología creo que también, ¿no? Y el brain spotting ahí entra en ese juego, ¿no? Que es como que reúne quizás todos los métodos de psicología. ¿Podés explicar un poco las herramientas y los beneficios del brain spotting? Bárbaro, gracias Cristian. Con respecto a la psicoterapia, ustedes saben que tenemos una tradición muy amplia en la Argentina, sobre todo de terapias de tipo verbal o habladas, como la más conocida es el psicoanálisis, y en los últimos, diría, 25, 30 años ha habido una explosión de las neurociencias, ¿no? Como un montón de conocimientos que vienen a nutrirnos de diferentes disciplinas científicas, y el brain spotting es una de estos modelos que utiliza la palabra neuroprocesamiento, ¿sí? Entendiendo que los seres humanos a lo largo de su desarrollo evolutivo, ¿no? Temprano, en la temprana infancia, adolescencia, van desarrollando su cerebro, sus capacidades, van madurando. Y hay determinadas experiencias que nosotros las consideramos traumáticas, que tienen un impacto y que o impiden el desarrollo pleno o hacen que haya desregulación emocional, sufrimiento, y por eso estas herramientas, brain spotting, es una de las que yo más me siento identificado por la forma que tiene de trabajo, que es una manera muy amorosa de acompañar el sufrimiento del otro. Viene a prestar ayuda y nutrido de todas estas disciplinas de neurociencia, como te decía antes. En una sociedad con mucho trauma, mucha ansiedad, estamos saliendo de una pandemia y se han disparado los casos. Estuve escuchando el video que enviaste de Nadine Burke, donde arroja cifras impresionantes sobre el tema del OCD. No sé si podés explicar, la verdad que es tremendo, porque no es solamente para niños especiales, como recién mencionabas, en los primeros años, y me acuerdo, lo comparaba con el oso en el bosque, ¿no? Nadine, ¿no? Que una persona ve en el bosque a un oso y ahí se despiertan, ¿no? Su cerebro empieza a latir el corazón, pero ¿qué pasa cuando el oso vuelve a la cueva? Ese niño, usando esa metáfora, son cosas que quedan para toda la vida y los puede marcar, ¿no? Ahí tus herramientas, ¿no? Exactamente, Cristian. El trauma es una epidemia, ¿sí? Es una epidemia relacional. El trauma es
mayoritariamente el trauma que nosotros vemos en la clínica es relacional y atraviesa a todas las personas, ¿no? Digamos, no hay distinción. En esto tenemos que ser justos y decir que el trauma es inclusivo, ¿sí? Tomando lo que hablaba este chico Alejandro tan hermosamente sobre su disciplina. ¿Estabas escuchando justamente, Sebastián, la nota? Escuché un pedacito al final, digamos, porque fue el momento que podía, porque había terminado de atender a un paciente, entonces, y digamos, esto del trauma atraviesa a todos, ¿sí? No hay distinción de características personales, entonces, esto es muy importante y es una epidemia y produce efectos que todos padecemos, ¿sí? Y esto que decía Cristian con respecto a la pandemia, la pandemia ha producido a nivel masivo una crisis global, una falta de contacto de proximidad, que esto es, para los seres humanos es muy importante para regularnos, para tener una calidad de vida. Entonces, realmente las consecuencias de esto las vamos a ir viendo en los siguientes años, ¿no? Ya lo estamos viendo, por supuesto, pero esto va a ir y es muy importante que estas herramientas que tenemos, por suerte en este momento, puedan ayudar a transformar este sufrimiento en una oportunidad. Sebastián, yo te quiero preguntar y un poco para la audiencia para entender qué es el autismo en sí, quiénes lo padecen y si podés llegar a ser autista no habiendo sido de nacimiento. Claro, para ser justos, el especialista en autismo es Fabricio. En el espectro es Fabricio. Yo no Bien. sé si no nos pudimos comunicar todavía con Fabricio, no nos podemos comunicar con él. Mi especialidad es trauma claro. Si bien tengo alguna experiencia puntual con algún paciente que tiene... Pero no es mi especialidad y me sentiría un poco incómodo. Está bien, no te preocupes, Sebastián. Se lo preguntamos y esperemos poder comunicarnos con Fabricio. Exactamente. Si quieren puedo hablar de por qué sería importante el procesamiento, porque yo sé que ustedes tienen, ¿no? Me había contado Cristian, una escuelita que la Escuela Especial 503, de acá de Lima. Sí, exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa en un cerebro de cualquier persona cuando hay experiencias traumáticas? Que todos sufrimos. Experiencias traumáticas que pueden ser muy fuertes o también pueden ser por que tienen que ver con la negligencia, con la ausencia de determinada interacción, de determinada mirada, que para el ser humano es muy importante, sobre todo en el desarrollo temprano, empática, emocional, ¿sí? Entonces, el cerebro, cuando tiene estas experiencias, por un lado puede producir una detención del desarrollo neurológico, por un lado, y por el otro lado también pueden quedar como una memoria que produce una desregulación en el cerebro. Esto es bastante complicado porque la persona puede tener esta experiencia traumática guardada en su cerebro y cada tanto se le despierta, aflora la información, la desregula y le produce lo que le llamamos síntomas, ¿no? Depresión, ansiedad, ataques de pánico, ¿sí? Por eso os mencionaba justamente el COVID en el mundo vos, ¿no? Para que entiendan los oyentes, ¿no? Que, bueno, esto de haber padecido en el mundo el COVID nos ha convertido por ahí, nos deja secuelas de esta naturaleza, a eso te referías justamente, ¿no? Totalmente, y entonces las personas del espectro autista, ¿sí? Como cualquier otra persona con sus propias características, ¿no? Ahora Fabri, si tenemos la bondad de que él pueda hablar del tema. No podemos comunicarnos. Ok. Digamos, en este caso la importancia de una herramienta que permita procesar para que el cerebro de la persona, con las características que tenga, porque todos los seres humanos, todas las personas, tenemos patrones rígidos de funcionamiento, ¿sí? Claro. Y estas son las características individuales y todos nos vemos beneficiados al flexibilizar y ampliar nuestra capacidad de respuesta flexible al mundo, ¿sí? Sebastián, bueno, gracias por compartir tu conocimiento. Quería apuntar, ¿no? Porque se hace el diagnóstico
y también hablar de la cura del paciente, ¿no? Y recién mencionabas el estrés, el trauma, y algunas de las herramientas, y vos estás muy vinculado, y hoy se habla mucho, ¿no? Aparte de las neurociencias, del mindfulness, ¿no? La atención plena. ¿Eso puede ser una salida para el bienestar de...? Por supuesto. La práctica de mindfulness, que está muy extendida porque se ha hecho mucha investigación. Digamos. Perdón, ¿de qué se trata el mindfulness? Porque le estamos explicando a los oyentes y por ahí la terminología no se comprende demasiado. Perdón, Sebastián. Atención plena, viene por ahí, ¿no? ¿Puedes ampliar? Exactamente. Justamente atención plena es un tipo de percepción, ¿sí? Cuando voy a intentar utilizar un lenguaje lo más claro y digamos, para la persona que no tiene ningún tipo de conocimiento. Exacto. Nosotros podemos tener un tipo de percepción de lo que ingresa por los sentidos, ¿no? Recién Cristian hablaba de la gracia de tener todos los sentidos, ¿no? De la gratitud, ¿no? Digamos, bueno, entonces, esta información que ingresa por los sentidos, hay una primera percepción, ¿sí? Que no está cargada de lenguaje, ¿sí? Ustedes saben que el lenguaje se adquiere en los humanos a posteriori, ¿no? Primero tenemos una primera percepción de las cosas. Somos muy parecidos a los animales, a los mamíferos, luego desarrollamos el lenguaje y se amplía esta capacidad. Entonces, esa primera percepción, poder estar en el presente, ¿sí? Y no en la mente verbal, a los seres humanos nos genera un sentimiento de plenitud, ¿sí? Y una regulación del cerebro profundo. Claro. El estrés sería un estado de desregulación. Claro. Y la calma sería un estado de regulación interna. La atención plena es un estado que nos permite estar en el presente con una percepción no tan cargada por lo verbal, ¿sí? Y esto favorece la regulación interna, por lo tanto la calma. Bien, vos mencionabas los traumas justamente, Sebastián, cuando ingresamos en la charla. Todos tenemos traumas, todos tenemos trauma, que se desarrolla o se perfila en distintos momentos de la vida, ¿verdad? Exacto. Según lo que vivamos, por eso hablabas justamente de COVID, para que entiendan nuestros oyentes, ¿no? ¿Cuáles son los más habituales, los traumas más habituales, Sebastián? Bueno, los traumas relacionales son los más habituales. ¿Qué es trauma relacional? Sí. Es todo acontecimiento que el cerebro procesa información. El cerebro fue gestado y fue evolucionando por millones de años, ¿no? Digamos, de la filogenia animal, para poder procesar información, como si en un lenguaje común sería digerir la información, asimilar lo que sirve y eliminar lo que no sirve. ¿Sí? Entonces, cuando un acontecimiento, una experiencia, inunda la capacidad natural de procesamiento, la bloquea, ¿sí? El cerebro tiene respuestas defensivas. ¿Sí? El cerebro-cuerpo, ¿sí? Se prepara, como decía Cristian, para la lucha, para la huida, o se congela, ¿sí? Y estas experiencias quedan encapsuladas es apartadas de la conciencia, ¿sí? Entonces, los traumas relacionales, sobre todo en la familia, son lo que más vemos en la clínica, y hay un concepto que es el trauma de desarrollo, que es no tanto porque si uno sufrió violencia física, verbal, abuso, ¿sí? Sino también por algo que no se habla mucho, que es la negligencia. Claro. La negligencia es la ausencia de la satisfacción de esas necesidades de esos niños, ¿sí? La ausencia de las necesidades emocionales, que lo que va haciendo es literalmente áreas del cerebro no se desarrollan, el niño va creciendo con una pobreza de desarrollo madurativo, y por otro lado también hay mucho sufrimiento asociado a esa ausencia, ¿no? Claro.
Sí, vos sabés que hace un ratito vino justamente una persona que, bueno, sabés que la parte económica en nuestro país no está muy bien y hay personas que hoy están pasando por situaciones muy difíciles. Y hace un ratito vino una mamá con una nenita, justamente donde me dice que tiene que hacer un tratamiento, donde no cuenta con el dinero, va a hacer una rifa y demás. Mañana va a estar charlando con nosotros, porque considera, por la atención que ha tenido, que su niña tiene un retraso madurativo o algo por el estilo, ¿no? Claro. ¿Esto se está dando mucho, Sebastián, en nuestra sociedad? Bueno, hay muchas, digamos, patologías que le llamamos, a veces me pongo un poquito incómodo con ese término, porque en realidad todas las personas tenemos de alguna manera alguna patología, digamos, o alguna rigidez en nuestra forma, ¿no?, de procesar. Entonces, sí, hay muchas de estos desarrollos que están diagnosticados como problemas que tienen que ver con algo genético y eso, que a veces desde mi punto de vista están mal diagnosticados, ¿sí? Y hay mucha explicación que se vincula a este desarrollo temprano y al trauma, ¿sí? Esto cada vez se está investigando más. No quiere decir que todas las personas, por supuesto, que tienen algún tema de neurodesarrollo tenga que ver con trauma, por supuesto que no. Muchas veces hay otros factores y el genético es uno de ellos, por supuesto, ¿sí? Bien. Ahora, sí, lo que sabemos es que en cualquier tipo de cerebro, incluso aquel que está teñido por lo genético como lo principal, las experiencias traumáticas también hacen estragos, ¿sí? También desregulan, entonces también se benefician de ese procesamiento. Sí, tiene que ver la alimentación, porque bueno, se habla de los chicos desnutridos que a veces los lleva justamente a esto, ¿no? Se trabaja mucho, hay muchas organizaciones que trabajan en esto, en la alimentación de los primeros años, Sebastián. La alimentación es muy importante, cada vez se está investigando más. De hecho, ustedes saben que hay una parte de nuestro sistema nervioso que es el cerebro entérico, o sea, de los intestinos, y hay mucha investigación, incluso de la flora intestinal, y todo esto está creciendo. Las neurociencias están continuamente trayendo información nueva. Ahora bien, ¿qué pasa? Hay un autor hermoso que se llama Bruce Perry, que es un autor, tiene un librito que es algo así como El niño que fue criado como perro. Tal vez no lo estoy diciendo del todo bien, pero si lo buscan lo van a encontrar seguramente. Y él habla mucho de que la desnutrición, por ejemplo, no tiene tanto que ver, por supuesto que la alimentación es importante, pero no solamente con los nutrientes, las moléculas y esto, sino tiene que ver con el afecto, ¿sí? Un niño que no es maternizado en el sentido amplio de la palabra, ¿no?, por cualquier progenitor, no va a asimilar esos nutrientes. Entonces, esto es importante, esto se ha investigado mucho. Qué bueno que lo digas. Qué bueno. Claro, entonces, de hecho, él cuenta un caso muy interesante de un niño que le daban suero porque no crecía, estaba en riesgo su vida, ¿sí? Y la intervención que se hizo fue brindarle amor, caricias, y eso fue lo decisivo para que pudiera empezar a asimilar los nutrientes. Entonces, los seres humanos somos mamíferos. Claro. Los mamíferos, todo el sistema se organiza en el contacto piel a piel, en el afecto y en la corregulación. Bien. Bien. Bueno, la última pregunta y te la hace Cristian, Sebastián. Sí, primero quiero recordar que mañana tienen un vivo por Instagram el licenciado Sebastián Segui y Fabricio Gómez sobre la utilidad del brain spotting en el espectro autista. Si buscan por las redes van a encontrar mucha información donde pueden conocer más y descubrir cómo piensa y todo lo que están haciendo por el comportamiento humano, la mente y la personalidad, estos licenciados. Yo quiero cerrar y agradecerte, Sebastián. Vos sabés que estamos ante un cambio en la tecnología. El otro día se cortó WhatsApp, Facebook, Instagram y mucha gente estaba ansiosa. ¿Los psicólogos van a tener más trabajo en el futuro? ¿La psicología es la carrera del futuro, teniendo en cuenta todos los cambios que estamos viviendo de manera en el espectro tecnología, la forma en que estamos viviendo? Bueno, de hecho, estamos sobrecargados los profesionales
de la salud en principio, y en psicología más que hablar. A mí, por un lado, bueno, más allá de que agradezco el trabajo que tengo, porque mucha gente no tiene la posibilidad de trabajar, entonces la verdad que agradezco infinitamente esto, pero también agradezco que mucha gente que no esperaría que hiciera consulta de terapia, en este momento lo está haciendo. Claro, claro. Entonces, la verdad es que como toda crisis, y como los chinos tan sabios decían, oportunidad y peligro es, y en esto me gusta ver una humanidad, perdón que a veces me ponga con la mirada tan positiva, pero que una humanidad que está aprendiendo. Claro, yo considero que estamos aprendiendo. Totalmente. Y que como todo aprendizaje, a veces hacemos cosas que nos ponen en peligro, por supuesto, y riesgos hay, pero mucha gente se está volcando a hacer psicoterapia, se ha ampliado la búsqueda de psicoterapias novedosas, hay muchas psicoterapias, no solo brainspotting, novedosas y muy buenas, que están dando muy buenos resultados a personas que antes no tenían un tratamiento efectivo, porque esto es una palabra clave, que un tratamiento funcione, cuando uno da con un profesional que da en la tecla, es impresionante el alivio que le genera a la persona, a la familia, ¿sí? Así que bueno, esto es lo que, perdón, que me extienda, vamos a hablar mañana. Si pueden ingresar a mi Instagram, Sebastián_seguí. Mañana, bueno, esperemos que Fabricio, no sé, se le habrá complicado la comunicación. No sé qué pasó, ¿no? No sé qué pasó, pero bueno, mañana seguro va a estar ahí y vamos a hablar de esto prometido, de autismo sobre todo, porque él es el especialista en el tema. Y bueno, muchísimas gracias a los dos. A vos, Sebastián, gracias. Sebastián, muchísimas gracias. Ha sido un honor poder dialogar con vos y lo has explicado perfectamente. Así que muchas gracias, Sebastián, y que te vaya todo muy bien mañana. Y vamos a intentar más tarde a lo mejor poder comunicarnos, porque bueno, le vamos a decir a nuestros oyentes que Fabricio está en Uruguay, ¿no? Para poder comunicarnos, nos cuesta el tema de comunicarnos. No sé qué nos está pasando, que no podemos comunicarnos, pero lo vamos a lograr. Gracias, Sebastián. Muchísimas gracias a vos, a Cristian y a toda la audiencia. Un abrazo. Adiós, hasta luego. Muchas gracias. Bueno, quiero decir que está el maestro ya esperándonos, porque estamos dialogando con él, porque se viene nuestras charlas habituales los días lunes, y también, bueno, vamos a ver si más tarde podemos hablar con Fabricio, pero además tenemos también una nota más que es producción de Cristian y se las vamos a contar a lo largo del mediodía. Ya venimos, esto es Libre Expresión, hasta la hora 13.